Una monja completamente sorda comienza a escuchar la voz clara de su ángel de la guarda. Una herida dolorosa en forma de cruz sangra de su mano cada viernes. Y una estatua de madera de la Virgen María, tallada de un solo tronco de árbol, comienza a llorar lágrimas humanas reales. Hermanos, en el siglo XX, un siglo marcado por las guerras mundiales, por la bomba atómica y por el ascenso del ateísmo científico, el cielo no permaneció en silencio. A veces, para romper la costra de nuestro escepticismo, Dios permite que lo sobrenatural irrumpa en nuestro mundo de una manera tan física, tan tangible, que ni la ciencia puede negarlo. Hoy viajamos a un lugar improbable, a un convento remoto en Akita, Japón, en la década de 1970. Esta es la historia de Nuestra Señora de Akita. Es una historia tan extraordinaria, tan llena de milagros físicamente verificables y con un mensaje tan severo y tan similar al de Fátima, que la propia Iglesia, después de años de rigurosa investigación, la ha juzgado digna de fe. Vamos a revivir juntos los milagros que ocurrieron en esa pequeña capilla. Y más importante aún, vamos a desafiarnos a nosotros mismos a entender el profundo y a menudo incómodo mensaje que el cielo nos envió. Nuestra historia se centra en una mujer llamada Inés Katsuko Sasagawa. Y aquí, hermanos, es donde comienza el primer desafío a nuestra lógica. Pensemos por un momento. Si el cielo quisiera enviar un mensaje crucial al mundo, ¿a quién elegiría? Nuestra lógica mundana elegiría a alguien poderoso, a un líder mundial, a un comunicador carismático con millones de seguidores. Dios eligió a una monja de mediana edad, en un convento remoto, de salud frágil y, para colmo, completamente sorda. ¿Por qué? ¿Es un error de cálculo divino? ¿O es el mensaje en sí mismo? La vida de Sor Inés había sido una cadena de sufrimientos. Una operación mal realizada la dejó paralizada por más de una década, y poco después de entrar en el convento, perdió la audición por completo. Estaba atrapada en un mundo de dolor y silencio. Nosotros, en nuestra cultura moderna, huimos del sufrimiento. Hacemos todo lo posible por evitarlo, por medicarlo, por ignorarlo. Lo vemos como un mal sin sentido. Pero el cielo, al elegir a Sor Inés, nos muestra una verdad que pulveriza nuestra mentalidad moderna. El sufrimiento, cuando se une al de Cristo, tiene un valor redentor inmenso. La vida de Sor Inés era el mensaje de Akita antes de que se pronunciara una sola palabra. Era un mensaje de reparación, de sacrificio, de una vida ofrecida. El cielo no eligió un instrumento perfecto y pulido. Eligió una vasija rota para que no hubiera duda de que el poder que obraba a través de ella era de Dios y no del hombre. El primer desafío de Akita es este. ¿Estamos dispuestos a entender el lenguaje del sufrimiento, el lenguaje de la cruz, o preferimos un evangelio de la comodidad que ignora la realidad del sacrificio? Los eventos milagrosos comenzaron en junio de 1973. Mientras Sor Inés rezaba frente al Santísimo Sacramento, una luz brillante emanó del sagrario. Y entonces, en su silencio, comenzó a escuchar una voz. Era su ángel de la guarda, preparándola. Poco después, apareció una herida en forma de cruz en su mano izquierda. Le causaba un dolor agudo y sangraba profusamente los viernes. Un día, su ángel le dijo: «La herida de María es mucho más profunda que la tuya. Vayamos a rezar juntas en la capilla». El ángel la guió a la capilla, frente a una estatua de madera de la Virgen. Y allí, el 6 de julio de 1973, ocurrió el primer gran milagro. La herida sangrante de su propia mano desapareció, y en el mismo instante, en la mano derecha de la estatua de madera, apareció una herida idéntica, de la cual comenzaron a brotar gotas de sangre real. Y entonces, en medio de su sordera, Sor Inés escuchó una voz que venía de la estatua. La estatua de madera le estaba hablando. La Virgen le dio 3 mensajes a lo largo de los meses siguientes. Los 2 primeros fueron un llamado urgente a la oración por el Papa, los obispos y los sacerdotes, y a la reparación por los pecados del mundo. Pero el tercer mensaje, el 13 de octubre de 1973, aniversario del milagro del sol en Fátima, es el corazón de la advertencia, y nos desafía directamente. La Virgen dijo: «Si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar a sacerdotes ni a fieles». Hermanos, es fácil escuchar «fuego caerá del cielo» y pensar en una guerra nuclear o en un asteroide. Y puede ser. Pero el mensaje de Akita apunta a un castigo mucho más íntimo y aterrador.
El verdadero horror de la profecía, el verdadero desafío a nuestra comprensión, no está en el fuego físico, sino en lo que dice a continuación. La obra del diablo se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales oponiéndose a cardenales, contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus cohermanos. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. Detengámonos aquí. Este es el corazón de la advertencia. Nos atrevemos a mirar a nuestro alrededor, en nuestra iglesia de hoy, en nuestro mundo de hoy, y preguntarnos honestamente si esta profecía se está cumpliendo. La Virgen no advirtió que los ateos destruirían la iglesia desde afuera. Advirtió que la fe se perdería y se corrompería desde adentro. Advirtió de una guerra civil espiritual en el corazón mismo de la iglesia. Advirtió de una iglesia llena de aquellos que aceptan compromisos. ¿Cuántos de nosotros vivimos una fe de compromiso? Una fe cómoda que no desafía a nadie, empezando por nosotros mismos. Una fe que se adapta al mundo en lugar de convertirlo. La profecía de Akita no es sobre el futuro, es un espejo que nos muestra el presente. Y la imagen es aterradora. El mayor castigo no es el fuego del cielo, es la pérdida de la fe en la tierra, la confusión, la división. Y la pregunta que Akita nos lanza es, ¿soy yo parte del problema? ¿Soy yo uno de los que aceptan compromisos? Después de este último mensaje, la estatua guardó silencio, pero los milagros visuales apenas comenzaban. Y aquí viene el siguiente desafío, el desafío a nuestra mentalidad científica y materialista. El 4 de enero de 1975, la estatua de madera comenzó a llorar. Este fenómeno ocurrió 101 veces a lo largo de los siguientes 6 años. Ahora detengámonos de nuevo. ¿Por qué un milagro tan extraño, tan físico, tan húmedo? Dios pudo haber escrito un mensaje en el cielo, pero en su lugar nos dio sangre de una herida y lágrimas de unos ojos de madera. ¿Por qué este lenguaje tan visceral? Porque es el lenguaje de la encarnación. Nuestro Dios no es una idea abstracta, es un Dios que se hizo carne, que tuvo un cuerpo, que sudó, sangró y lloró. La sangre de la estatua nos recuerda el precio de nuestro pecado y la realidad del sacrificio de la misa. Y las lágrimas, ¿por qué llora la Madre de Dios? Llora por lo único que vale la pena llorar, la posible pérdida eterna de sus hijos a causa del pecado. Cada una de esas 101 lágrimas, analizadas por científicos, es un te lo ruego del cielo, una súplica de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el precipicio. Y para nuestra mente moderna que exige pruebas, Dios, en su condescendencia, nos dio pruebas. El obispo Ito autorizó una investigación científica rigurosa. Un experto forense no cristiano, el profesor Sahisaka de la Universidad de Akita, analizó las muestras. Su conclusión fue irrefutable y sorprendente. El fluido era indistinguible de lágrimas humanas. La ciencia pudo decirnos qué eran las lágrimas, pero el desafío para nosotros es preguntarnos por qué estaban allí. ¿Estamos dispuestos a hacer esa segunda pregunta, la pregunta de la fe? Finalmente, el 30 de mayo de 1982, la promesa de la Virgen a Sor Inés se cumplió. Su sordera total e incurable desapareció instantáneamente. La curación fue verificada médicamente como inexplicable. Este milagro final es quizás el desafío más personal de Akita. La sordera de Sor Inés es un símbolo de nuestro mundo, un mundo sordo a la voz de Dios, sordo a las advertencias del cielo. Pero su curación es una promesa de que incluso en la sordera más profunda, si nos ofrecemos a nosotros mismos, si rezamos, si nos unimos al sufrimiento de Cristo, Dios puede abrir nuestros oídos y nuestros corazones de nuevo. Después de 8 años de investigación, el obispo Ito, un hombre prudente y escéptico, declaró que los eventos de Akita eran de origen sobrenatural y autorizó la veneración de Nuestra Señora de Akita. Años más tarde, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, confirmó que los eventos y mensajes de Akita eran fiables y dignos de fe. Hermanos, la historia de Akita no es un cuento piadoso, es un hecho. Y es un desafío, nos desafía a tomar en serio el sufrimiento, a reconocer la guerra espiritual dentro de la Iglesia, a maravillarnos ante un Dios que usa lo físico para comunicarse y a escuchar las advertencias de una madre amorosa. El mensaje de Akita es un eco de Fátima, pero para nuestro tiempo. Una advertencia y un remedio. Y el remedio es el mismo, la oración, especialmente el rosario, la penitencia y la adoración a Jesús en la Eucaristía,
el único que puede salvarnos del castigo que nuestros pecados merecen. La pregunta final que nos deja Akita es la más simple y la más difícil. ¿Escucharemos? Las advertencias del cielo son un acto de misericordia. Si quieres profundizar en cómo el mensaje de Akita se conecta con el de Fátima, mira este video que compara sus profecías.